Shalom. Vamos a continuar con nuestra lectura de la Torá semanal en la Parashat Terumá. Y como ya sabemos, posteriormente estaremos estudiando algunas ideas centrales en esta sección. Estamos en el capítulo 25 del libro de Shemot. Empezaremos con el versículo número 1 y alcanzaremos el versículo 15. Leemos en la Torá. Habló Adonai a Moshe diciendo: habla a los Bené Israel para que tomen para mí ofrenda. De todo hombre que disponga su corazón tomarán mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata y cobre, lana celeste, lana púrpura, lana carmesí, lino y pelo de cabra, piel de carneros rojizos, piel de tejachín y maderas de acacia, aceite para alumbrar, perfumes para el aceite de la unción y para el ketoret de especias, piedras de ónice y piedras para engarce para el efod y el pectoral. Harán para mí un santuario y residiré en ellos, tal como todo lo que yo te muestro en la figura del Mishkan y de la figura de todos sus utensilios, así harán. Harán un arca de madera de acacia de 2 amot y media su longitud, 1 amá y medio su anchura y 1 amá y media su altura. Lo cubrirás de oro puro, de adentro y de afuera lo cubrirás, y harás sobre ella una corona de oro alrededor. Le fundirás 4 argollas de oro y las colocarás en sus 4 puntas, 2 argollas a un lado y 2 argollas al otro lado. Harás barras de madera de acacia y las cubrirás de oro, e introducirás las barras en las argollas por los costados del arca para levantar el arca con ellos. En las argollas del arca estarán las barras, no serán retiradas de ellas. Bien, esta es la aliyá número 1 y habla acerca de la trumá, que son ofrendas que el pueblo de Israel ha de presentar delante de Hakadosh Baruj Hu voluntariamente, con el propósito de construir el Mishkan, el tabernáculo, el lugar donde Hakadosh Baruj Hu residirá en medio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tendrá sus tiendas en las cuales alojarán su vida, su presencia, y también ha de construir una tienda en la cual Hakadosh Baruj Hu se manifieste su presencia en ella. Entonces habrá que construir la habitación. Para construir la habitación de Hashem tendrá que ser con materiales y recursos del propio pueblo de Israel, y a su vez esta habitación tendrá cierto mobiliario, así como nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares tenemos lo que necesitamos para nuestra comodidad, para que nosotros podamos desenvolvernos de acuerdo a la naturaleza de nuestro ser. Si necesitamos descansar, esto es acostados, dormidos, necesitamos una cama. Nosotros necesitamos para comer sentarnos a una mesa y disfrutar. Bueno, la Shejinah, la presencia de Hakadosh Baruj Hu, necesita cierto mobiliario, y el mobiliario que en primer lugar se habla aquí es el arca, que va a ser llamado como el Aharon Habrit, el arca del pacto, en el cual va a estar construido con madera y recubierto por ambos lados con 2 capas completas de oro. Cada uno de estos tiene un simbolismo. Llegado el momento hablaremos de cada uno de ellos. Aquí lo importante es saber cómo está compuesta, o sea, en forma general, el mobiliario de la habitación de Hakadosh Baruj Hu. Y así como para nosotros nos es útil, de acuerdo a la naturaleza de nuestro ser, los muebles que componen nuestro hogar, así también los muebles que componen el hogar de la Shejinah de Hakadosh Baruj Hu, también van a hablar de acuerdo a las funciones que él ejerce o ejecuta en ese lugar. Bien, esta es la aliyá número 1 y nos vemos para la aliyá número 2. Shalom.